Continuamos a través de la radio, continuamos por FM Tiempo en el 100.9 del dial y a través de tiemporojas.com. Y como lo hacemos a menudo, es un gusto saludar a Facundo Jaime, el vocero de Secaitra, para hablar de distintas encuestas que se realizan. En este caso vamos a hablar de las luces de giro, vamos a hablar de la comunicación previa a una maniobra. Facundo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, buenas tardes para vos también. Bueno, de eso se trata esta nueva encuesta del Secaitra, ¿no? ¿Qué es lo que informamos en la previa de una maniobra? Exactamente, diste en el clavo en tu introducción porque dijiste la palabra clave que es comunicación. Cuando nosotros planteamos este estudio específicamente, lo hicimos pensando justamente en la comunicación. Hay que estar mucho más atento y mucho más presente en la importancia y en la relevancia que tiene en la seguridad vial la comunicación, porque las luces de giro, al igual que las señales por ahí auditivas, no son otra cosa que señales. Nosotros estamos dando un mensaje, estamos indicándole a nuestro entorno, a los peatones, a los otros conductores, qué es lo que vamos a hacer para que ellos también ajusten su accionar y su comportamiento a esa enunciación previa que le estamos haciendo. Entonces, esto de las luces no tiene que ver con otra cosa que eso. Tendría que estar mucho más presente el tema en nuestras cabezas porque, a ver, la verdad es que la conducción, o mismo cuando somos peatones y vamos a comprar algo, tenemos ciertas automatizaciones, ¿no? Vamos medio en piloto automático. Entonces, a lo que me refiero con esto es que tratemos de por ahí estar más presentes en que cuando estamos en un entorno vial tenemos que estar permanentemente anunciando y en continua comunicación con nuestro contexto. Avisándole al otro qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Como es el caso de estacionar, entrar a un garage, de las cuestiones que tienen que ver, doblar hacia un lado, hacia el otro. ¿La gente utiliza las luces de giro? Sí, nos dijo que sí, en una gran medida, prácticamente 9 de cada 10 encuestados nos dijo que utilizaba las luces de giro, pero cuando fuimos a la segunda consulta, en donde preguntamos lo mismo, pero no sobre el accionar propio, sino sobre el accionar de terceros, es decir, si pensaban que la gente, que el resto, utilizaban las luces de giro, de ese 90% descendió a un 12%. Entonces ahí lo que también nos queda claro es que por ahí cuando hablamos de nuestro accionar somos un poco más permisivos, no somos tan no nos ajustamos tanto a la norma y no somos tan exigentes, porque mira vos cómo sobre una misma acción, cuando me hablan de mi comportamiento es 9 de cada 10 y cuando hablo del comportamiento ajeno es prácticamente 1 de cada 10, ¿no? Ajá, es a la inversa. En las encuestas siempre es bueno saber el tema edades. ¿Hay variables en cuanto a las edades en este caso? Sí, vimos algunas diferencias en mayores adultos de 50 años. Vimos que ese 9 de cada 10, ese 90% subió a 94%, mientras que en mayores pero menores de 30 años hemos visto que el porcentaje baja de 90% a 80%. Entonces ahí vemos pronunciadamente cómo los adultos mayores son más leales a la utilización de las luces de giro. Y los conductores en sí, los conductores encuestados, ¿saben cuál es el uso correcto de las luces? Bueno, en la última consulta preguntamos justamente sobre el conocimiento de la norma. Un poco le preguntamos a la gente qué hacía con respecto a las balizas, si estaba en un entorno con mucha lluvia, si las prendía, y un 60% nos respondió que sí. Y la norma no prevé el uso de la baliza para cuando hay mucha lluvia. Cuando hay mucha lluvia lo que hay que tener es una velocidad precautoria, es decir, descender la velocidad y saber que vamos a tener que necesitar algunos metros más de distancia de frenado por la humedad en el pavimento, pero las balizas, como te decía antes, más allá de la comunicación tenemos que tener claro que el mensaje sea tanto claro para el emisor como para el receptor, para que justamente no ocurran confusiones. Entonces ahí quizá sí el elemento conocimiento de la norma puede marcar la diferencia. Y en caso de la lluvia, es decir, reglamentariamente no, pero una baliza en un diluvio fuerte, por ejemplo, en la ruta, ¿no puede ayudar a comunicar al otro a que uno va despacio por la situación? Yo creo que, claro, en casos muy puntuales, groseros, claro. quizá la visibilidad sea prácticamente nula,
en donde no sea una cuestión de neblina ni siquiera, estoy hablando de una lluvia torrencial, claro. Quizás sí puede ser oportuno, y más si obviamente por esa lluvia tuvimos algún desperfecto que tuvimos que detenernos en algún lugar irregular. En ese caso sí, la baliza sería de utilidad y con practicidad de acuerdo a lo que dice la norma. Después obviamente cuando uno está en la situación, si cree oportuno prender la baliza, por lo que sea lo hará, ¿no? Claro. Pero lo que yo quiero decir es el mensaje que tiene que significar prender la baliza. Si yo prendo la baliza tengo que estar queriendo decir que me estoy por detener, ¿no? Ajá. Entonces ahí es donde volvemos a lo mismo. El mensaje tendría que ser lo más claro posible para que emisor y receptor sepan que sea lo que sea que se haga, se anuncie un pasaje de un carril a otro o se anuncie que vamos a detenernos, sea claro para todos. Uh-huh. Es decir, por ley, ¿qué es lo que significan las luces intermitentes? Las luces intermitentes son, la ley dice que son para detenciones en cabinas de peaje, o sea, cuando estoy llegando al peaje, uh-huh. En teoría, esto no se suele practicar, salvo excepciones tampoco, o para anunciar detenciones, ¿no? Cuando vamos a estacionar, que ponemos la baliza y nos detenemos. Perfecto. Claro, presta la confusión, ¿no? Por ahí muchos utilizan la baliza, pero no en el momento correcto. ¿Puede ser una de las conclusiones? Exactamente. Lo que dice ahí es que mucha gente tiene una confusión con respecto a lo que dice la norma, lo que dice la ley, claro, con respecto a la utilidad de las balizas. Las balizas no son para hacernos visibles cuando está lloviendo mucho. Cuando está lloviendo mucho, el comportamiento que hay que tener es, obviamente, tener las luces reglamentarias, obviamente tener una velocidad precautoria, porque mismo cuando nos detenemos, cuando frenamos en ruta, se prenden las luces de stop. Las luces de stop son unas luces automáticas, es decir, no se accionan. Claro. Entonces eso ya nos hace visibles en el camino. La baliza lo que anuncia es una detención en una zona peligrosa, u obviamente cuando nos vamos a detenernos para estacionar, ¿no? Uh-huh. Perfecto, Facundo, muy claro, como siempre, muy interesante y muy entretenidas las charlas con cada una de las encuestas que se realizan desde SECAITRA, desde el Observatorio Vial, hablando justamente sobre cosas cotidianas arriba de un vehículo. Si querés agregar algo más, te escuchamos, si no será hasta un próximo contacto. Será hasta la próxima, entonces te mando un gran abrazo y estamos en contacto. Saludos. Un abrazo, Facundo. Facundo Jaime hablándonos sobre esta nueva encuesta de SECAITRA. Luces de giro, balizas, cosas que parecen cotidianas, pero que la encuesta dice que la gente las usa. Muchos dicen usarla en casi un 90% que las usa, pero también dice en ese número que no las usan los otros. Cuando se conduce constantemente, se va comunicando las maniobras que se hacen para alertar a peatones y además conductores, evitando así un siniestro vial. Doblar en una esquina, estacionar, entrar en un garage, son acciones que se realizan durante todo el día. Pero, ¿qué pasa si no las comunicamos? ¿Se reconocen como responsables a la hora de avisar las maniobras a los argentinos? ¿Qué opinan del resto de los conductores? Bueno, todo esto nos comentaba Facundo Jaime, ¿sí? Del Observatorio Vial de SECAITRA, la cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial. Luces de giro, yo las uso, el resto no.